Hola, benvinguts a tots. Abans de fer la presentació i començar amb la conferència, us proposem un petit muntatge musical que hem preparat, una seqüència que us convidem de que penseu aviam què pot tenir a veure amb el tema que presentarem avui. Serà a modo d'introducció, farem una seqüència de música i us convidem a que pugueu pensar en què pot estar relacionat amb el tema que presentarem i després ja farem la presentació i passarem a la conferència. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes. Gracias por los aplausos antes de empezar, porque eso motiva mucho, pero espero que también los tengáis para el final, porque si no, pintará muy mal la cosa. Bien, he de deciros que esta conferencia, es cierto, va a tratar de los obeliscos, pero a su vez va a ser una conferencia que nos va a dar, mientras vayamos presentando, un montón de puertas para abrir hacia diferentes temas que convergen en lo mismo y aparentemente no lo parece para nada. Esto quiere decir que vamos a leer bastante, pasando informaciones que es necesario que conozcamos y que nos dejarán una serie de interrogantes que iremos desarrollando a lo largo de próximas conferencias. Es más, la conferencia de hoy quizás será densa, seguramente,
pero nos va a dar paso a una segunda parte de este mismo tema bajo un nombre distinto, pero que va a ser el que nos va a clarificar todos los conceptos que hoy empezaremos a ver. Os pido perdón también porque se nos ha estropeado ahora mismo la otra pantalla grande y lo deberéis mirar todos los de delante a esta y los de atrás. Funcionan, ¿no? Las dos de atrás. Bueno, menos mal. Empezamos por lo básico. ¿Qué es un obelisco? Todos sabéis que es un obelisco, ¿verdad? ¿Queréis verlo en una descripción gráfica en Egiptomanía, como lo describen? El obelisco fue la forma simbólica arquitectónica más antigua de Egipto. Consiste de una columna alargada, cuadrangular, montada sobre una pequeña base, ligeramente mayor que la dimensión de la columna, cuyos lados se van reduciendo hasta llegar al tope, terminando en una punta piramidal llamada piramidión. Fijaos que habla de Egipto. Cuando vemos un obelisco, enseguida, ¿con qué país lo relacionamos? Egipto. ¿Pensamos que puedan haber obeliscos en otros países distintos que no sean egipcios? ¿Existen? ¿O no? ¿O son que se han trasladado desde Egipto a otros lugares? Pues esto lo vamos a ver, porque es sumamente interesante. Haremos un recorrido histórico que nos va a dejar alucinados. Pero sigamos. Generalmente los lados eran tallados con inscripciones jeroglíficas que indicaban el nombre y los títulos del rey que había ordenado la fabricación del obelisco, la divinidad a la que había sido dedicado, esto subrayadlo bien, y la narración del acontecimiento político o histórico en cuya conmemoración había sido erigido. El piramidión estaba recubierto de oro. Ahora normalmente los vemos y es piedra pelada, ¿no? Antiguamente no era así. La parte superior, el piramidón, recubierto de oro, bronce o de una aleación de metales, de manera que resplandeciera cuando la luz solar incidía sobre él, o también podía llevar inscripciones en la cual el faraón rinde culto al dios Ra, Amón-Ra, o cualquier forma de este ofreciéndole incienso o vino. Bueno, también podría ser Ra-Amón, pero no, es Amón-Ra. Desde un punto de vista escultórico, los obeliscos egipcios eran considerados como una forma de menhir. ¿Estáis asociando obeliscos con menhires? Normalmente la gente no hace esta asociación, ¿eh? Y se construían principalmente de granito, basalto gris o cuarcita. La palabra común para el monumento que los antiguos egipcios llamaban tejen es obelisco. Fijaos que se llamaba tejen, curioso el nombre, que es derivada del griego obeliskos, que significa asador, daga, lanza, punta de espada, etc. Por tanto, ya nos hace una descripción muy vertical, algo puntiagudo. Aquí veis una imagen, reconstrucción del Templo del Sol de Niuserre, en Abu Ghrob. Al centro del mismo se levanta un obelisco como símbolo de ¿qué? Solar. Símbolo solar. Ahora enseguida pensad, ¿habéis visto obeliscos por el mundo alguna vez, no? ¿Pensáis que son esto? ¿Símbolos solares? Normalmente pensáis, como decía Luis en la presentación, ¿no? Vale, un monumento. Fa maco, hace bonito, sí. Pero es que es algo más. Veremos más cosas. Vamos al origen. Así nos describen el origen de los obeliscos. Luego veremos si esto es del todo así o no. Los obeliscos más antiguos se remontan a la dinastía V, del 2494 al 2345 a.C. Era una época en la que al faraón se le llamaba hijo del dios Sol, título que se añadió a partir de ese momento a la titulatura del faraón. Bueno, ahora viene algo interesante y escuchad esto porque nos servirá para próximos temas. En los comienzos de esta dinastía se había afianzado la leyenda de que el nacimiento del faraón era consecuencia de la unión del dios Sol y la reina que le había dado a luz. Al final de la dinastía surge el culto rival de Osiris, un dios que había sufrido muerte y resurrección. En este sentido, de acuerdo a la religión de Osiris, el faraón se asimilaba a Osiris al morir y el heredero real, el Horus encarnado, era identificado con Horus, hijo de Osiris. ¿Este relato suena de algo?
Algunos diréis, ni torta, seguramente. Otros quizás sí. ¿Pero es que vais cogiendo similitudes con algo del cristianismo? Sí, ¿no? Bueno. La influencia del culto al sol dejó su marca en la arquitectura. El dios Sol era reverenciado en templos en los cuales se encontraba su emblema en un patio a cielo abierto, la piedra Ben-Ben, una piedra cónica levantada sobre un pilar formando un obelisco, estructura que a su vez descansaba sobre una base de forma de pirámide truncada. El conjunto, de líneas no tan esbeltas como las de los monumentos posteriores, constituye el origen de las agujas de piedra. Se cree que el primero de este tipo de templo fue el templo de Ra en Heliópolis. Aunque este templo ha desaparecido, 6 faraones de la dinastía V construyeron copias de él como anexos en sus monumentos funerarios. 2 de estos monumentos han sido excavados, aunque solo el templo del Sol de Nusserre, en Abu Ghurab, cerca de Abusir, da suficientes datos para tener una verdadera idea de su plano y detalles. Por tanto, fijaos que ahora nos empieza a centrar el tema en Heliópolis. La construcción de obeliscos proliferó a lo largo de Egipto, especialmente durante el Imperio Nuevo, en el cual estas estructuras eran erigidas frecuentemente en los templos delante del primer pilono, aunque también podían encontrarse en forma individual en el interior del templo a lo largo de su eje central. Por tanto, podía haber un obelisco, pero no solo uno, podían haber más en la misma zona de templos. Y mirad ahora cómo nos describen el significado de los obeliscos. Haced una prueba. Cuando estéis cerca de un obelisco, algún día de estos, si veis a alguien por allí, preguntadle, ¿qué significa esto? A ver si alguien nos responde, o el policía municipal del lugar, a ver si lo sabe. La columna del obelisco puede ser considerada como ofrenda en honor al dios Sol, y el piramidión como el símbolo de los rayos de sol esparciéndose cuando descienden sobre la tierra. Por tanto, es el sol y su reflejo. ¿Y el sol quién era para ellos? Dios. Además de su simbolismo solar, algunas veces fueron dedicados a manifestaciones del amanecer y del atardecer del dios Sol, Ra, aunque también pudieron estar relacionados en cierta extensión como una forma de las 2 montañas del horizonte sobre las cuales los pilonos de los templos fueron modelados. Como Ra era eterno, el obelisco simbolizaba estabilidad y permanencia, y todos los poderes de renacimiento, virilidad, fertilidad y fuerza creativa que dicho Dios poseía. ¿Os imaginabais todo esto de un obelisco? ¿Ese significado? Está diciendo que es un Dios con una eternidad, pero con una fertilidad impresionante. Una cosa alargada hacia arriba y de fertilidad impresionante. ¿Os suena de algo esto? Obeliscos por el mundo. Hay de modernos. No todos son antiguos, no todos son egipcios. En plan moderno encontramos en Chile, Argentina, Estados Unidos, también España. Empezamos por Chile, en Santiago de Chile concretamente. Esta foto la hicimos cuando precisamente hicimos conferencias allí. Fijaos bien en cada imagen que os voy a mostrar de un obelisco distinto. Quedaos con el detalle de lo que veis en la imagen. No miréis solo el obelisco, ¿eh? Mirad lo que hay bajo el obelisco. Es el mismo, desde otra perspectiva. Es distinto, aquí hay agua, ¿verdad? En Argentina, en Buenos Aires concretamente, muy famoso también. ¿Lo veis bien? ¿Veis abajo una placita? Es como una redonda, pero alargada, ¿verdad? Si se acortara, sería una redonda, pero vista así, es más larga. ¿Por qué? Ya lo veremos. El otro, ¿os habéis fijado que era algo redondo abajo? Estados Unidos, en Washington, el famoso. ¿Veis algo abajo característico? ¿Una forma en concreto? Hay una serie de banderas. Es el monumento a George Washington. Masón, por cierto. Aquí otra perspectiva del mismo obelisco.
Fijaos en su base que hay. ¿Lo veis bien, no? Esto es el piramidón, la parte de arriba. Interesante cuando subes arriba, porque puedes ver cómo está labrado. Es bueno, desde luego de una vista impresionante, eso sí. Pero esto, pensad que originalmente, si estos fueran egipcios, estarían recubiertos de algo dorado que brillaría con la luz del sol. El mismo desde otra perspectiva. ¿Qué veis abajo? Agua. ¿Es solo para patos? Veremos si es para eso o es algo más. Y en España, en Zaragoza concretamente. Aquí lo tenéis. ¿Lo habíais visto este? Mirad abajo, ¿qué hay? Una redonda, toda una estrella con muchas puntas. ¿Y veis también algo cruzado? Bueno, vamos a ver un poco todo esto. Primero de todo, obeliscos en cementerios también los hay y marcan tumbas. Vamos a ver uno que hay en Estados Unidos, estuvimos allí también registrando. Mirad este. Si os habéis fijado, la persona que hay debajo es la persona que estaba en la entrada. Os pedía el nombre para entrar. Es alto. Pues ya veis el obelisco a su lado. Es bastante más alto, ¿eh? ¿Sabéis este obelisco a quién perteneció? Ahora vamos a ver el vídeo primero. Era en el cementerio de Battle Creek, en Michigan, sí, en Estados Unidos. Es muy breve el vídeo que os vamos a mostrar. Estad atentos. No sale el vídeo por aquí. Estáis viendo otras tumbas, ¿eh? ¿Os habéis fijado en el tamaño de las otras tumbas? Son realmente bajitas, pueden tener distintas formas, pero hay otras que también son de obeliscos que están en la misma zona, pero este es el que más destacaba, es el más alto. Este obelisco pertenecía a una familia muy reconocida, no eran los mismos, pero eran de la familia, llamada Kellogg's. ¿Os suena los famosos cereales Kellogg's? Pues no era del señor Kellogg famoso, pero era de unos parientes Kellogg y hay toda una inscripción hablando de tal Kellogg y tal Kellogg, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenían esto? Mira, ¿por dónde? No sé si lo sabéis bien, pero el señor Kellogg, que en principio era un cristiano adventista, se puso en masonería, en sociedades secretas, terminó fatal. Estaba advertido que no se pusiera en eso, que eso no era una cuestión nada divina precisamente, y parece ser que con él arrastró a otros. Se hizo de un gremio de masonería donde pertenecían médicos muy importantes. Él hizo una gran labor médica, excelente, pero se puso donde no tocaba y la cosa acabó fatal. Pero, ¿por qué os hablo de esto ahora? Porque veremos que hay una serie de conexión entre el obelisco también y sociedades secretas. Pero todo a su momento, ¿eh? Obeliscos antiguos, estos ya no son modernitos. Están en Italia, en Turquía, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, Egipto, Vaticano. ¿También? Bueno. Obelisco lateranense en Roma. Es este que veis en imagen. Vamos a ir viendo más. Obelisco de Teodosio, en Estambul, Turquía. Es este de aquí. Estuvimos precisamente hace muy pocos días documentando allí y os mostramos algunas fotografías que pudimos hacer allí mismo, donde ya lo pone claramente, el obelisco de Teodosio. Y en la parte de abajo, porque ahora quedan enterrados respecto al nivel normal por donde anda la gente. Quiere decir que antiguamente el suelo era más bajo, evidentemente. Y incluso aparece en la parte de abajo, ya veis, la forma en que fue esculpido, fue trasladado también hasta ser puesto allí. El obelisco de Constantino en Estambul, Turquía, es este que veis aquí. Ahora lo veis bien hecho, ¿verdad? Bueno, pues en su momento
Estaba bastante destrozado, fue rehabilitado y ahora ya se ve bien. Pero mirad qué nos cuenta ahora aquí. El obelisco de Constantino se encuentra en la parte sur del hipódromo de Constantinopla en Estambul, Turquía, junto a la columna de las serpientes. Columna de las serpientes. Bueno, no suena muy agradable, ¿no, el tema? Con una altura de 32 metros, fue construido con bloques de piedra. Se desconoce la fecha exacta de su construcción, aunque se sabe que fue Constantino VII quien lo mandó restaurar en el siglo X. Allí había antiguamente un hipódromo. Este obelisco fue trasladado hasta allí. Se puso allí, igual que el otro. No eran originales del emplazamiento. Pero resulta que allí en medio aparece la columna de las serpientes. Y diréis, bueno, una columna más, ¿y qué? Vamos a verla. Es esta. ¿Veis que está en forma de espiral? Está cortada de arriba. Antiguamente tenía 3 cabezas de serpiente, que ya no están. Pero aquí explica el porqué. Hemos traducido y os mostramos la parte más interesante. Se trata de un monumento de bronce conocido con el nombre de columna serpentina que sobrevivió hasta nuestros días del hipódromo romano. Mientras Constantino establece Constantinopla, es decir, la nueva capital de Roma, sabéis, ¿no?, que se pasó el imperio de Roma allí, a Constantinopla, la actual Estambul. Trajo algunos de los obeliscos monumentales establecidos para conmemorar importantes acontecimientos históricos anteriormente y con el objetivo de celebrarlos en el hipódromo para decorar la nueva ciudad. Uno de estos obeliscos es la columna de la serpiente. Sí, no es solo una columna, es un obelisco. Hemos visto obeliscos dedicados al dios Sol. ¿Y obelisco también de serpiente? ¿Habrá alguna relación entre dios Sol y serpiente? ¿La serpiente lo asociáis con algo bueno normalmente? No, ¿no? Bueno, hay gente que le encantan las serpientes, hay gustos para todo, ¿no? La columna solía tener unos 8 metros de altura, pero hoy vemos una parte de unos 5,5 metros. Cuando el suelo se eleva con el tiempo, la parte inferior de la columna permanece bajo el nivel del suelo. Con las excavaciones realizadas a mediados del siglo XIX, se reveló su forma actual. ¿Queréis ver cómo era arriba? Esto está en un museo allí mismo, y esto era una parte de las 3 cabezas de serpiente. Por tanto, si uno era adoración al sol, y era un obelisco con serpientes, ¿adoración a qué? A la serpiente. ¿Y la serpiente de qué simbología? Satánica, Satanás, una adoración diabólica. ¿Tendrá correspondencia una cosa con otra? Bueno, mirad las fotos. Si veis los 2 obeliscos que están en línea, justo en medio es donde aparece la columna de la serpiente, el obelisco de la serpiente. Por tanto, todo ese lugar, ese hipódromo, estaba dedicado a una adoración muy poco buena, digamos. Desde una perspectiva y desde otra ya habéis visto. Ahora, en la Plaza de la Concordia en París, en Francia, este sí que tiene algo que aún se describía y que ha desaparecido en otros lugares. El piramidión, ¿lo veis? ¿Qué tiene arriba? Está recubierto, que parece oro, y brilla, brilla. Por tanto, adoración del sol que reflejaba. Bueno, aguja de Cleopatra, en Londres, Inglaterra, aquí la tenéis. Y aguja de Cleopatra también, porque eran 2 que eran iguales, que está en Nueva York, en Estados Unidos, aquí también lo veis documentado. Obelisco del Templo de Luxor, en Egipto. Y todo esto era un templo, ¿eh? Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Ahí lo tenéis. También estuvimos documentando allí, claro. Y con este nos vamos a llevar alguna sorpresita. Pero todo en su momento. Fijaos bien, ¿veis el Vaticano al fondo? ¿Veis la cúpula? Delante, enfrente, justo, el obelisco. Bueno. Su procedencia de todos estos que hemos visto, Karnak, Luxor y Heliópolis, todo en Egipto. Mirad la descripción de Heliópolis, porque nos va a servir para algo.
Nombre egipcio, Lunu. Nombre griego, Heliópolis. Nombre copto, On. Su nombre egipcio fue Lunu, que significa pilar. El nombre de Heliópolis es de origen griego. Significa ciudad del sol. Vamos asociando pilar, sol. Ya que la ciudad era la sede principal del culto al dios solar Ra. Fue una de las 3 ciudades más importantes del antiguo Egipto junto con Tebas y Menfis. Los coptos la conocieron como On. La ciudad aparecía nombrada hacia el 3000 a.C. O sea, antiguos lo son, ¿eh? Yo a veces me pregunto, ¿lo de Ra? ¿Vendrá eso de decir Ra, Ra, Ra? ¿Tendrá algo que ver con esa divinidad? No lo sé. Pero ahí está, el Ra. Obelisco de Sesostris I en Heliópolis, Egipto. Miradlo, también lo documentamos. Y estad atentos, porque vamos a ver algo interesante cuando lo miremos desde arriba. Significado de los obeliscos según la masonería. ¿Queréis saber? ¿Hay algún masón entre nosotros? Sí, sí. Bueno, no suele pasar eso, ¿eh? Normalmente, si lo son, no te lo van a comentar mucho, a menos que tenga mucha amistad contigo. ¿Queréis saber qué explica la masonería? Pues mirad. ¿Habéis visto el de Zaragoza, eh? Antes lo hemos visto. El simbolismo masónico en la Plaza de Europa de Zaragoza. Por tanto, si en Zaragoza se hizo esto y fue puesto por masones, en los otros lugares, ¿quién los puso? Hablo de los modernitos, ¿eh? El obelisco. Este obelisco, inspirado en los del antiguo Egipto, mide 33 metros de altura. ¿33? ¿Os suena de algo este número? Del rito escocés. Son los grados del rito escocés, 33. Mide 33 metros, a los que se añaden 2,5 de pedestal y está fabricado en mármol y hormigón. La figura del obelisco es muy importante en masonería, tratando de emular la grandiosidad de los egipcios, como el obelisco de mármol blanco erigido en Washington, D.C., uno de los más emblemáticos por su altura de 170 metros. Este símbolo es un pilar que sujeta el mundo. ¿Os lo habíais imaginado así, que un obelisco sujeta el mundo? Pero esto no es todo. Al mismo tiempo que es una representación de la relación con la divinidad, con el vértice apuntando al cielo. Los pilares son símbolos de gran valor. El iniciado de la antigüedad veía en el obelisco el verdadero espíritu del dios al que adoraba. Ahora pasad por la calle y preguntárselo al primero que ve un obelisco a ver si os cuenta esto. Seguro que no, pero ellos lo saben. Curiosamente, como decimos, el obelisco de la Plaza Europa de Zaragoza tiene 33 metros y su base, de 2,5 metros, está dividida en 3 pisos. ¿Es casualidad eso? ¿Lo hicieron porque sí? Con lo que son 3 peldaños los que separan el suelo del obelisco. Incluso en la sabiduría popular es conocido que el rito escocés antiguo y aceptado consta de 33 grados. El número 3 es muy significativo en la masonería. ¿Solo en la masonería? Ya veremos que no, pero eso más adelante. Por ejemplo, en el templo masónico hay justamente 3 peldaños para acceder al oriente. O sea que no están puestos y hechos de cualquier forma, están planificados con un objetivo concreto. Orientación. Sí, la orientación también es muy importante. Mirad si no. La orientación de esta construcción también resulta muy relevante. Las aspas de la cruz central, que claramente parece el símbolo de los templarios, están orientadas hacia los 4 puntos cardinales, o sea, a todo el mundo. Y además, los jardines adyacentes que indican hacia esas 4 direcciones son triángulos. El triángulo dentro del mundo de la masonería tiene múltiples significados e interpretaciones, pues es un símbolo también presente desde la antigüedad en muchas religiones. ¿Os suena alguna religión con un triángulo que le ponen un ojo en medio? También os suena eso, ¿no? Un detalle muy destacable en todo este entorno que nos ocupa es que el resto de la construcción se extiende hacia el oeste, hacia la Almozara. En otros términos que utilizamos más los masones, hacia occidente. De manera que el resto de jardines, placetas y monumentos que acompañan a la plaza central miran hacia el oriente, se orientan, donde, como hemos visto, se ubica el obelisco como construcción principal. Igual que sucede en el templo masónico, cuyo foco principal de atención es el oriente, por donde sale el sol, de donde viene la luz,
separado del resto de la logia que es Occidente. Cuando hemos visitado logias, hemos estado documentando en varias logias de este mundo, están hechos así todos. No se construyen porque sí. Tienen una orientación solar, que es la clave para entender que lo suyo no es una cuestión filosófica para que todo el mundo funcione bien y ya está, sino que tiene una asociación a un culto divino, entre comillas, camuflado de solo pensamiento filosófico. Hemos de gratar, rascar, para encontrar lo que hay detrás de muchas cosas, para que no nos engañen. Para rizar más el rizo, cosa que yo ya no tengo, podemos decir que si trazamos una línea recta desde la zona de jardines mencionada, enlazando con el obelisco, y estiramos esa línea poco más de 1 kilómetro, es decir, yéndonos todavía más hacia el oriente, ¿qué nos encontramos? La cúpula de la Basílica del Pilar. Basílica del Pilar, en Zaragoza, donde hay una estatuita que le llaman la Pilarica, venerada, reverenciada, floreada y todo lo que queráis. ¿Y se llama la Virgen de qué? Del Pilar. Es la Virgen del Pilar. Algún día mostraremos qué era en verdad la Virgen del Pilar. ¿De dónde procede exactamente eso? Y pensad que tiene conexión con algo que ya hemos ido presentando y que hoy vamos a presentar algo más. De esas cosas que dices, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de hoy? Pues ya lo iréis viendo. Porque resulta que hay un montón de conexiones distintas que si no sabes de dónde parte todo, quedas totalmente despistado, desorientado. La cúpula también tiene un gran significado en el mundo masónico. Hace una referencia cósmica, es una relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Es decir, que se refiere a la vez al mundo y al hombre, y a la divinidad que está predispuesto a alcanzar. Un ejemplo muy significativo es la cúpula del Capitolio, también en Washington, D.C. Por tanto, ¿cómo está encarado todo esto? Mirad, a la izquierda arriba el obelisco. Trazan la línea de esos jardines, línea recta. ¿Veis dónde termina la última rayita amarilla? Abajo a la derecha es la cúpula de la Virgen del Pilar. No se ha puesto allí porque sí. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Hecho por la masonería? Que resulta que un católico no puede ser masón, según dicen. Y la masonería apunta esto hacia la cúpula de la Virgen del Pilar, además. Pilar, que hemos visto que es uno de los significados también del obelisco. ¿No es algo raro esto? Bueno, sigamos. Mirad. ¿Lo veis claro? Esto no es Zaragoza. Esto es Washington. Justo enfrente del Capitolio hay el obelisco. No se han puesto así porque sí. Otro significado del obelisco. Mirad esta imagen. ¿Qué tienen en común? Agua, ¿verdad? Una más. Esto es Egipto. También. ¿Y por qué? ¿Os habéis preguntado el porqué de esto? Es un reflejo, ¿no? Mirad este escrito también de Hermes Trimegisto. Como es arriba, es abajo. Es arriba el obelisco, el reflejo en el agua. ¿Por qué se hace esto? ¿Así son más limpios o hay algo más? 3 veces grande. El nombre Hermes proviene del dios griego equivalente al romano Mercurio, quien tenía como función esencial ser el mensajero de los dioses. El término Trimegisto significa el 3 veces grande, ya que posee el don de la triple sabiduría, física, mental y espiritual. En Egipto, esta figura fue llamada Tot o Dieuti. La similitud de estas deidades radica en que los 3 se movían entre el mundo de los dioses y de los humanos. Hacían de puente entre 2 realidades, lo de arriba y lo de abajo. Diodoro, historiador griego del siglo I a.C., de él vamos a mostrar algo en la próxima conferencia, impresionante, comenta sobre Hermes que, en general, Osiris le tuvo como su escriba y sacerdote. A él comunicó cada cuestión y recurrió a su consejo en la inmensa mayoría de los casos. Por su parte, Clemente de Alejandría, del siglo I después de Cristo,
comenta que el legado escrito de Hermes Trimegisto constaría de 42 libros que existían en todos los templos dedicados a la diosa ¿qué? Isis. Y también en la famosa biblioteca de Alejandría antes de ser destruida. Y quizá decís, ¿y ahora? ¿Por qué nos hablas de esto aquí? Quedaos con templos dedicados a la diosa Isis, porque todo esto tiene relación. Sí, y vaya relación, os vais a quedar alucinados cuando lo sepáis. El filósofo griego Jámbico de Calcis afirmó que Hermes es el rector de la palabra, inspirador de los iniciados. Es él quien dirige la verdadera ciencia. Él es uno con todo y por ello nuestros antepasados le atribuían todos los descubrimientos y ponían sus obras bajo la protección del nombre de Hermes. G.R. Smith, escritor miembro de la Sociedad Teosófica, ¿os suena la teosofía? Bueno, en una palabra, es como una filosofía muy divina, muy teológica. En verdad es espiritismo, es una relación de espiritismo bárbaro, exagerado. Realizó en los albores del siglo XX un exhaustivo estudio de las obras herméticas, concluyendo que existiría aún otro Hermes, predecesor del 3 veces grande, anterior al diluvio y por ende anterior al hundimiento de la Atlántida, lo que explicaría la sabiduría, la ciencia y las artes tan avanzadas del primitivo Egipto como legado de la civilización de los atlantes. Esta gente habla del diluvio. ¿El diluvio existió? Algunos diréis, anda ya, ¿cómo va a existir el diluvio? Allí en el museo tenéis la prueba. Estuvimos en el Arca de Noé, aún existe. Si no lo habéis visto, os lo mostraremos y os lo explicaremos. Aún existe el arca, a 1900 metros de altura, en el monte Ararat, justo donde decían los textos bíblicos. Sigue teniendo las medidas que decía el texto bíblico, pero además sigue teniendo los 3 pisos que consta. Y encima se ve la quilla por debajo cuando se hacen los escáneres de profundidad. Y ahí tenéis madera petrificada. Bien, aquí sigue diciendo. Existiría evidencia del hallazgo de fragmentos de los libros de Hermes en inscripciones antiquísimas, sobre todo en el interior de las criptas secretas de los grandes templos cercanos al delta, no lejos de la Esfinge y de las pirámides. Por su parte, el Kybalión es un documento que resume los 7 principios del pensamiento hermético. Fue escrito a principios del siglo XX por un grupo de pensadores anónimos, autodenominados los 3 iniciados. ¿Os dais cuenta de qué va todo esto? La teoría más popular indica que el francmasón Paul Foster Case, Michael Waite y William Walker Atkinson serían los autores. El documento llama a Hermes el gran sol central del ocultismo y dios de la sabiduría. Si es del ocultismo, ¿es cosa buena? Evidentemente no. Y en cambio le llaman también dios de la sabiduría. Entonces ya vemos una definición clara en todo esto. A lo malo llaman bueno. No hay otra, ¿eh? Pero mirad, en los axiomas del Kybalión os destaco solo 2 puntos. Correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Manifestación en 3 grandes planos, físico, mental, espiritual. Polaridad. Todo es doble. Todo tiene 2 polos. Todo. Su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. ¿Entendéis ahora por qué se pone agua en esas zonas de obelisco? Porque hacen un reflejo. Lo que es arriba es abajo. Por tanto, si ese dios solar al que se venera tanto, se adora directamente, tiene un poder, también lo tiene abajo. Y ellos se conectan con esta divinidad. ¿Os dais cuenta de qué va esto? Esto va de espiritismo. Cuando veis un obelisco, no es, ¡oh, qué bonito, ya está! Detrás hay una cuestión de espiritismo, de culto al diablo. Y esto está en tantas ciudades y la gente se queda tan ancha. Pues ya veis lo que es. Un significado más. ¿Conocéis a este señor? ¿Os suena? Albert Pike, nacido en Boston, de 1809 a 1891 vivió. Reconocido masón grado 33, al cual se le adjudica la famosa carta escrita el 15 de agosto de 1871 sobre las 3 guerras mundiales. Sí. Es impresionante ese escrito, ¿eh? Este hombre en la masonería en Estados Unidos es lo máximo que ha habido.
Cuando estuvimos en la logia, precisamente, pudimos documentar mucho sobre él, lo tienen en sumamente alto. Escribió un libro muy conocido, Moral y Dogma. Este hombre es una referencia para el mundo masónico. Ahora dicen que no, esto era antes, ahora ya no. ¿Entiendes por qué dicen que ahora ya no? Porque no les interesa. Porque llega a decir cosas que los dejarían bastante comprometidos. Pero especialmente en la página 393 cogemos la parte que nos interesa para el tema de hoy. Este es su libro, veis una águila bicéfala, grado 32, 33 de la masonería. Aquí lo tenéis, en este libro en inglés, traducimos. Este escrito dice, de ahí la importancia del falo, o de su inofensivo sustituto, el obelisco, que se eleva como emblema de la resurrección junto a la tumba de la deidad enterrada en Lerna o en Sais. Por tanto, ya dice claramente que es un obelisco, es un falo erecto. Vosotros cuando pasáis por un obelisco normalmente no pensáis ahora en esto, ¿no? Ellos lo tienen muy claro. Y en la antigüedad lo tenían clarísimo, porque el culto a ese dios solar, nada bueno, resulta que tenía que ver plenamente con el sexo, donde la gente ya perdía el conocimiento por todo ello. Vivían para eso. Pero fijaos que dice que hay una tumba de la deidad enterrada en Lerna o en Sais. ¿Sabéis dónde es esto? Vamos a ver un poco de historia. Lerna, y estad atentos porque de aquí iremos cogiendo detalles para próximas conferencias. En la antigua Grecia se llamaba Lerna una región de manantiales y a un lago cercanos a la costa oriental del Peloponeso, al sur de Argos, donde se han hallado restos de asentamientos desde el período neolítico hasta la época micénica. En la mitología griega era conocida principalmente como guarida de la Hidra de Lerna, la serpiente acuática tónica de múltiples cabezas. ¿Os suena de algo esto? Acabamos de mostrar hace un rato la columna con 3 cabezas de serpiente. Pues ya ves, aquí iba relacionado, ese obelisco distinto. Una criatura de mucha antigüedad cuando la mató Heracles como segundo de sus trabajos. Lerna era una de las entradas al inframundo y los antiguos misterios lerneos consagrados a Deméter se celebraban allí. ¿Y quién es Deméter? ¿Quién es Deméter? ¿La habéis oído alguna vez? Normalmente no se habla mucho de ella, ¿no? Vamos a ver quién era Deméter. La identificación con la diosa Isis está en el hecho de que las dos deben emprender una búsqueda. Su hija Core en el caso de Deméter y su esposo Osiris en el caso de Isis, produciéndose en los dos casos una paralización de la vida en la naturaleza por la llegada del invierno en un caso y por el final de la crecida del río en el otro, hasta que se produce el encuentro y la naturaleza vuelve a renacer. Posteriormente, las sacerdotisas grecorromanas de Isis debían formarse previamente en los misterios eleusinos, según el modelo de las sacerdotisas de Deméter, las canéforas. Su asimilación con la diosa fenicia Astarte, por medio de Isis, fue facilitada por las relaciones comerciales entre el antiguo Egipto y la ciudad fenicia de Biblos, ya que según la mitología egipcia, ésta encontraría el cofre con el cadáver de su esposo en esta antigua ciudad. ¿Os dais cuenta? Hay una descripción y transición de una diosa que pasa por 3 nombres distintos, en 3 lugares o culturas distintas. En el museo habéis visto, al entrar, a la izquierda, toda una serie de figurillas de mujeres, ¿verdad? Bueno, si os habéis fijado, si habéis entrado muy deprisa no lo habréis visto, luego podéis verlo. Y veréis cómo va cambiando de forma y va cambiando de nombre. Todo esto lo vamos a mostrar en una conferencia porque vais a ver qué cosas hay detrás de ciertas figuritas. Ahora hablemos de Sais, el otro lugar. Es el nombre griego de la capital del Nomo V del Bajo Egipto. Situada al oeste del delta del Nilo, fue residencia real de la dinastía 26, llamada Saíta. Su divinidad tutelar era la diosa guerrera Neit. Su nombre en egipcio es Sau, mientras que en árabe sería Sa el Agar, significando Sa la roca. Los asentamientos más antiguos de la región datan de la cultura Ma'adi-Buto, del 3500 a.C. ¿Os habéis fijado? En un lugar había una divinidad, aquí también. Esta se llama Neit. ¿Habéis oído hablar de Neit? Quizá la habéis visto y no sabéis cómo se llama. Ya la iremos viendo ahora. Pero mirad a qué va relacionado todo esto.
La ciudad fue visitada y descrita a mediados del siglo V a.C. por el historiador griego Heródoto de Halicarnaso, quien menciona construcciones tales como el Palacio Real, el Templo de Neit, un lago sagrado, obeliscos y estatuas. ¿Vais asociando? Diosas, obeliscos también. Sais era uno de los principales escenarios de las celebraciones vinculadas a la coronación o jubileo del faraón, la fiesta Set. Muchos dignatarios del reino antiguo eran sacerdotes o sacerdotisas de la diosa Neit, demiurga cuyos orígenes se sitúan tradicionalmente en Sais. Nada queda del templo de Neit, propiamente dicho, y es difícil hacerse una idea de su esplendor y extensión. Lo más que puede hacerse es enumerar los elementos que pertenecieron a él, como los obeliscos que lo adornaban, uno de los cuales, el obelisco de la Piazza de la Minerva, fue erigido por Apries y se encuentra ahora en Roma. Sí, qué extraña cuestión tenían los romanos con llevarse obeliscos de Egipto hacia allá. ¿Por qué creéis? Porque seguían con la misma religión. En una cultura distinta era la misma religión. Pero ya hemos visto que en Roma hay uno que especialmente destaca. Y no es en Roma italiana en sí, sino es en la Ciudad del Vaticano. Qué raro, ¿no? Heródoto describe en particular el gran templo de Neit, adornado con unos domos de esfinges, colosos faraónicos, obeliscos y pórticos con columnas palmiformes. ¿Columnas en forma de qué? De palmas. Y diréis, ¿y esto qué implica? ¿Qué tiene que ver? Ya lo iréis viendo en su momento también. Y dentro de poco vais a ver ciertas imágenes y enseguida empezaréis a relacionar cómo detrás de esas cosas que la gente ve como detalles ornamentales, resulta que está viendo todo un culto pagano impresionante, satánico además. Y la gente no se da ni cuenta. Bueno, allí hay también, dicen, la tumba de Osiris, etcétera, etcétera. Este es el obelisco de la Plaza Minerva de Roma. Era dedicado a Neit, de Sais, precisamente. Bueno, aquí nos da un poco más de explicación. Una vez más nos habla de la diosa y sus sacerdotisas, pero vamos a lo que interesa. Neit. ¿Quién era Neit? Es una antigua diosa de la guerra y la caza, posteriormente creadora de dioses y hombres, divinidad funeraria, diosa de la sabiduría. Por tanto, ¿qué nombre tendría? ¿Otro nombre para sabiduría qué es? Sofía. Diosa de la sabiduría, inventora en la mitología egipcia, por tanto, una crack, ¿eh? Mujer con la corona roja del Bajo Egipto, con arco y 2 flechas, o una lechuza. ¿Una lechuza os suena de algo? ¿Un buito? ¿Una lechuza? De todo esto también hablaremos, porque no se os estáis dando cuenta, pero todo esto nos está llevando a hablar de sociedades secretas, ¿eh? Y sus simbologías. Y cómo están repartidas por el mundo y lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que harán y con alguien. Y una lanza o una lanzadera de tejedora. ¿Y qué diréis? ¿Y qué importa si tejía o no tejía? Esto nos va a servir para ir tirando del hilo y ver el mismísimo origen de los obeliscos. ¿Hasta dónde nos va a llevar esto? Tejer también, el obelisco has dicho tejer. Sí, claro. Es que va asociado. Sí, sí. Esta es la cuestión. Por eso lo llaman también de aguja. Pues cuando vamos tirando del hilo, y todo esto iremos mostrándolo con tiempo, paso a paso, vais a ver que las cosas que estamos presentando no son porque sí, sino que es para destapar algo que la mayor parte de gente, por desgracia, desconoce. Y eso veréis qué sentido llega a tener. Porque alguien, incluso dentro del que dicen cristianismo, nos la está pegando en el mundo entero. Haciéndose pasar por cristianismo, resulta que son adoradores satánicos. ¿Os sorprende lo que os digo? Pues ya lo veréis en su momento. Lechuza, es tejedora, representada como escarabajo, abeja. ¿Abeja también? ¿Por qué abeja? Una abeja y la reina, ¿no? Ya lo veremos también en su momento.
Ahora solo os digo una cosa, pensad un poco. ¿Conocéis alguna mujer que a veces se la muestre vestida también de abeja o con una túnica que tenga algo con abejas, que hay algún animalito así al lado también, etcétera? Ya lo iremos viendo. Vaca, pez, con cabeza de leona y a veces dando de mamar a un cocodrilo. Bueno, esta señora tenía todas las aptitudes, ¿eh? Neit, también llamada Tenut, la Libia, es una antiquísima diosa egipcia cuyo culto proviene del periodo predinástico, en el cual tenía forma de escarabajo, después fue diosa de la guerra y la caza y diosa inventora. Madre de Sobek en el Imperio Antiguo, considerada protectora del faraón e identificada con la abeja. Protege asimismo a Osiris y a Ra con sus flechas que adormecen a los malos espíritus. Es curioso, a los malos espíritus, pero si es que todo esto va de malos espíritus. Pero bueno, ellos tenían esta creencia. Lo peor es que hay gente en la actualidad que sigue teniéndola y no sabe que la tiene incluso. Ya me entenderéis más adelante. En el Imperio Nuevo se convierte en la diosa madre. ¿A qué os suena diosa madre? Ser andrógino, creador de dioses y hombres, la que engendró el universo a través de 7 flechas o 7 palabras, pues también se decía que creaba a través de la palabra con las que hizo surgir la colina primigenia. En el periodo saíta es una diosa nacional y se la proclamará madre de todos los dioses. Son títulos muy potentes, ¿no? Vamos, toda una madre, desde luego. Diosa madre. Todas las culturas de tantos años tienen una diosa madre. Solo cambia el nombre. Las aptitudes básicamente son las mismas. ¿Y os suena a alguien que le dijeron que es madre de Dios? ¿Es lo mismo decir madre de Jesús que madre de Dios directamente? El concepto cambia, ¿eh? Ya hablaremos de esto. Bueno, en su aspecto funerario es la diosa protectora de los muertos, la que inventó el tejido, por lo que se convierte en patrona de los tejedores y ofrece tanto las vendas como el sudario para los difuntos. También era la encargada de restaurar las almas a las que ofrecía pan y agua tras su largo viaje desde el mundo de los vivos. En fin, y así va continuando y con unos adjetivos, la llaman hasta la terrorífica, dama de Occidente, etcétera, etcétera. Esta es Neit. ¿Os suena? Ahora quizás sí, ¿no? Al verla así. Señora de Sais. Está en el templo de Luxor, de Ramsés II. Aún hay otro significado más. Volvemos a los obeliscos. Como los obeliscos eran también la simbología del órgano masculino erecto, el falo, alrededor de su base puede haber un círculo que a su vez simboliza el acto sexual en coito. Por eso esas redonditas debajo y el pirulo que sube para arriba. ¿Entendéis? Esto no se hace porque sí. Es un culto de fertilidad, un culto de sexo, un culto de ya veremos qué cosas. Y todo esto con cuestión solar. Pero además, volvemos con Neit. Aquí os destaco una vez más que, bueno, tiene muchas cosas, me las salto, pero fijaos en lo que tengo marcado en rojo. Asumió la posición de una diosa ni masculina ni femenina, y ambos a la vez. Era el principio que crea los dioses y hombres. O sea, podría ser algo, un tipo andrógeno, ¿no? Bueno, nos va dando más explicación aquí, me lo salto, y vamos directamente a esta frase. Un texto de Plutarco extraído del templo de Neit en Sais dice: «Soy todo lo que ha sido, lo que es y todo lo que será. Ningún mortal ha sido capaz de alzar el velo que me cubre». Vaya, casi nada, ¿eh? Esto es Vesica Piscis. La unión entre dos círculos, en medio se forma esta forma más elíptica. Y fijaos qué pasa en el monumento a Washington. Sí, había la redondita, ¿verdad? Lo hemos visto claro. Pero además, la conexión de los dos círculos. ¿Os dais cuenta qué tipo de culto es esto? Esto es tremendo, ¿eh? Miradlo bien, aquí lo tenéis. La mandorla. Y en la mandorla, tan famosa, podéis ver cuadros en iglesias católicas donde aparece la Virgen en una mandorla. ¿Por qué será? Ya lo iremos viendo en su momento. Y lo último,
Mirad esto, obelisco de Heliópolis, Egipto, visto desde arriba. Obelisco, Plaza de San Pedro en el Vaticano. ¿Veis alguna diferencia? Es lo mismo. ¿Os dais cuenta? Sí, el obelisco está. Pero ¿qué hay alrededor del obelisco? ¿No veis una cuestión que parece la bandera inglesa, para que me entendáis? Disco solar del dios del sol, Shamash. ¿Vamos entendiendo por qué esto no son bromas? Es una adoración directamente solar. Y dices, bueno, que sea en Heliópolis, que tenían esos cultos paganos, pero lo mismo en la Plaza del Vaticano. Entonces, ¿a quién están adorando esta gente? Da que pensar, ¿no? El sol como dador de luz y vida. Hay una noticia muy curiosa de 2016. Muestra un descubrimiento. Cuando el espermatozoide llega al óvulo, se produce un destello de luz, lo que terminará generando vida. ¿Sabíais esto? Espermatozoide llega al óvulo y ¡pam! Hay algo que se incendia, hace luz. ¿Será que los antiguos conocían algo de todo esto? Porque el obelisco que hace arriba refleja la luz solar, hace un destello. Bueno, aquí nos explica la noticia, me lo salto, pero si queréis, mirad la imagen del vídeo, porque es rápida, pero se aprecia eso. Bien, pues resulta que parece ser que los antiguos conocían más que nosotros de según qué. Y eso hacía luz, vida. Por tanto, ir relacionando conceptos, luz, vida. Por tanto, procreación, pero culto al sexo también. Vamos a ver más cositas. Obeliscos citados en la Biblia destinados a un culto en concreto. Sí, resulta que en la Biblia habla de obeliscos y hay gente que no se da ni cuenta que habla de obeliscos. ¿Y cómo quedan los obeliscos allí? ¿Quedan para bien o para mal? Con todo lo que estáis viendo, cuando veis un obelisco ahora, bajo esta perspectiva que hemos visto, ¿podéis decir que es algo positivo? Si alguien dice que es positivo, no sé, creo que no ha mirado muy bien las cosas. ¿Qué nos dice la Biblia de esto? A ver, vamos a verlo. Primero de todo, hay un diccionario bíblico adventista que comenta la palabra obelisco, que aparece como matzebot. Mirad qué definición. Término que aparece en el hebreo de Jeremías 43:13 y que se tradujo estatuas en un pasaje que describe la destrucción de objetos del culto en la ciudad del sol egipcia Bet-Semes, Heliópolis. Eran pilares de piedra levantados para la adoración o como monumentos. Casi con seguridad, Jeremías se refiere a los muchos obeliscos que en tiempos antiguos se encontraban en el Templo del Sol en Bet-Semes. Uno de estos todavía existe, el de Sestrosis que habéis visto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿habéis visto la descripción? Sí. Aquí nos dice que está uno en la Plaza de San Pedro, otro en el otro lugar, el otro, lo que hemos ido viendo. Pero retrocedo para que lo veáis. La mayor parte de textos bíblicos, cuando cogéis una Biblia y lo leéis, no leeréis obelisco, leeréis que pone estatuas. Y es una mala traducción. Si buscamos la palabra en hebreo, nos va diciendo pilar, mastaba, tocón, como monumento, memorial personal, con un altar, y tiene relación también con tocón de árbol. El obelisco es matzebot, pero resulta que, atención a esto, Semiramot, la raíz mot, ot, la parte final, significa nombre, cielo de las alturas, excelso, exaltado. Algunos lo consideran como paralelo del nombre de la reina Sammuramat. ¿Sabéis quién era? Semiramis. ¿Habéis oído hablar de Semiramis? Y hablaremos bastante de Semiramis. En la próxima conferencia hablaremos sobre ella, porque va a servir para hacernos una conexión que tanta gente ni se imagina. Y vaya personaje, todo lo que va a conllevar. Pero mirad todo esto, si vamos a las raíces en hebreo, sobre este ot, mirad qué significados nos da. Señal, una marca distintiva,
bandera, recuerdo, señal milagrosa, presagio, advertencia, señal, alférez, estandarte, milagro, prueba. Por tanto, esto tiene que ver con ¿qué? Algo prodigioso, algo impresionante. Tiene que ver con Semiramis y tiene que ver, ya veréis, con obeliscos. Si vamos a una concordancia Strong, se llama Strong, sobre la palabra amanim, que es imágenes del sol, que aparece así en los textos, es obeliscos. Estad atentos a estas tres palabras que os muestro aquí. Están en hebreo, porque esto nos va a mostrar más adelante de dónde llega a surgir los obeliscos. ¿Egipto? No. Antes hemos oído hablar de diluvio, ¿verdad? Pues aún iremos más lejos. Hamán, pilar del sol, estatua, ídolo, imagen. Jamá, calor, sol. Ham, caliente, abrigado. ¿Os suena de algo este nombre? ¿Os recuerda algo? ¿A jamás? Pues cuando veamos dónde nos lleva esto, os vais a quedar petrificados como la madera del arca que tenemos allí. Ahora una serie de textos bíblicos donde si tú lees, en las versiones más cotidianas no aparece la palabra obelisco, se describe bajo otros nombres. Algunos ejemplos. En Éxodo 23 nos dice: no adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Es lo mismo, ¿eh? Pilares sagrados. Sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados, pero añade algo: y cortaréis sus aseras. ¿Qué es sus aseras? No tenéis idea de qué son aseras, ¿eh? ¿Que no? ¿Sí? ¿Alguien sí? No, eso es una acera. Depende de la pronunciación. Claro, hay gente en Latinoamérica o en Andalucía, por ejemplo, en España, que dirían asera. Pero asera es con S, no con C. Y en mayúscula. Estad atentos a esto porque es bueno, ¿eh? Vamos a ver qué significa esta palabra, asera. Es un nombre propio. Aparece en las cartas de Amarna también. Diosa fenicia de la vegetación llamada At de los Tirios, en un texto ugarítico. La literatura ugarítica se refiere a ella como a la señora de los dioses, la amante, novia de los dioses del cielo, y como la madre de 70 deidades, pero su título más distintivo es Ashirat del mar, la señora que se pasea por el mar. Se cree que un templo cananeo del siglo XVIII o XVII a.C., excavado en Najarilla, a unos 8 kilómetros al norte de Aco y cerca de la orilla del mar, fue dedicado a ella. Atención ahora a esto, un detallito más que os tenéis que guardar. Allí se encontraron muchas imágenes de palomas. ¿Palomas? ¿Asera? ¿Qué tiene que ver una cosa con una diosa? ¿Una paloma con una diosa? Quedaos con esto, porque lo vamos a ver en la siguiente conferencia. Pequeños vasos o recipientes de ofrendas y fragmentos de incensarios, lo que revela el carácter de las prácticas de la adoración a Asera. Por tanto, era una diosa. El texto bíblico dice: cortad con eso, porque es una perdición absoluta, es culto satánico. La diosa era la contraparte femenina de Baal y su adoración habría sido muy atrayente para los hebreos. Sus representaciones fueron levantadas y adoradas hasta en Jerusalén, en Samaria, probablemente en el templo de Baal, etcétera, etcétera. Bueno, hay objetos de culto que simbolizaban a Asera. Cuando no se menciona a la diosa o a su imagen, la palabra Asera se refiere al palo de madera o tronco de árbol que estaba en pie en los santuarios cananeos, dedicado al ídolo como un símbolo de la vegetación. Los objetos de culto eran elaborados, plantados o levantados. Se podían quemar, cortar, arrancar o romper en pedazos. Véase el tronco de árbol en el modelo elamita de un santuario al aire libre. Por tanto, vemos obeliscos y vemos aseras. Obeliscos teóricamente es el dios Sol y Asera, la parte femenina de todo esto. Aquí tenéis aseras. Estos son aseras. Por aquí encima se puede andar también, pero distinto, Hay a montones. Son figuritas de mujeres que normalmente se querían mucho a ellas mismas, tal como se muestran las imágenes. Eran diosas. Era una diosa en concreto. Pero hemos de saber
¿esta señora llegó a existir? ¿O es un rollo patatero que alguien se inventó y que ha ido colando a través de culturas y culturas? Todo esto lo veremos. Y vaya cosas que veremos. Y aquí nos va hablando de lo mismo, de ir destruyendo todos estos lugares porque llevarían a la gente a la perdición absoluta, esos pilares sagrados que ellos llamaban, donde había imágenes talladas de esos dioses y que tenían cultos de adoración satánica directamente. Y Dios les decía al pueblo que cortara con eso, porque si no, estaban perdidos. Terminarían como los otros pueblos, incluso, y lo llegaron a hacer, sacrificando a sus propios hijos pasados a fuego, para adoraciones teóricamente divinas. Imaginaos, todo esto iba asociado a este tipo de cultos. Bueno, pues aquí nos va hablando de textos y textos que tienen que ver con ellos. Los estoy pasando para que veáis que no es uno ni dos. Pilar sagrado de Baal. ¿Quién era Baal? ¿Existió Baal? Pues también lo veremos. Los quemaban, los cortaban, había árboles frondosos y Asera, cuando se veía un palito allí en medio, también tenía que ver con esto y también tenía que ser cortado. Derribar las aseras. Bueno, pues me voy a centrar especialmente en un texto. Ya nos estamos acercando. Ya veis que hay un montón de textos bíblicos que hablan de esto y lo denuncia como algo totalmente de lo peor de lo peor. Y ahora la gente lo tiene en las ciudades y se quedan iguales. Fijaos en este texto, bien traducido, Jeremías 43:13. También quebrará los obeliscos de Heliópolis, la ciudad del sol, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Pero una traducción aún mejor dice directamente: hará pedazos los obeliscos del templo del sol, que se encuentra en On, e incendiará los templos de los dioses egipcios. O sea, en Heliópolis también. Por tanto, recordad, On era la otra forma de decir Heliópolis. Y el culto, el mismo de siempre. En fin, y así va siguiendo, pero fijaos ahora qué nombre le dan a los obeliscos. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. ¿Qué es la imagen del celo? ¿Es un obelisco? ¿Qué se dice de los animales? Van en celo, ¿no? Pues esto lo tenían delante de un altar. Quiere decir que ya os podéis imaginar qué tipo de ritual llegaban a tener allí, ¿no? En fin, luego sigue diciendo pilar sagrado, etcétera, etcétera. Y ahora mirad esto. Estos son los obeliscos egipcios que hay en la ciudad de Roma y en el Vaticano. Y hay un montón, hay un montón. Iré un poco rapidito. Este lo hemos visto antes, el Lateranense, el Flaminio, el Solare, ya lo dice todo con el nombre, el Macuteo, extraído de Heliópolis, ya veis que muchos de ellos, obelisco Dogali, obelisco Matellano, obelisco Esquilino. Y atención a este, es el que hemos visto antes del templo de Neit, que está puesto encima de un elefante. Pues mirad, llevado y puesto en el campo de Marte en Roma por Domiciano desde Heliópolis, proveniente del templo de Isis. Alejandro VII en 1667 lo trasladó y puso ante la iglesia Santa María sopra Minerva. ¿Por qué precisamente Santa María? Santa María, ya veréis con quién va a tener relación, y por eso tiene esto allí. Dedicado a la diosa Minerva, de un templo pagano. Se han descubierto restos de un templo a Isis y un Serapeum bajo el nivel de la actual basílica y los edificios del convento precedente. En 1665 se encontró un obelisco egipcio enterrado en el jardín del claustro dominico adyacente al templo, precisamente con los dominicos. Ya hablaremos de los dominicos en su momento. Hay una frase grabada en el pedestal que dice: estos símbolos de la sabiduría de Egipto que ves grabados en el obelisco que sostiene un elefante, el más poderoso de todos los animales, son la prueba de que es necesaria una mente fuerte para sostener una sólida sabiduría. El obelisco, que tiene que ver con sabiduría, y es aguantado sólidamente por un elefante.
Por tanto, nos están diciendo que hay una sabiduría en todo esto. ¿Esto es una sabiduría muy divina, acaso? ¿O todo lo contrario? Y este es el que hay en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el famoso. Lo vemos bien justo donde está, enfrente precisamente de la cúpula. Aquí un poco de historia. Trasladado de Heliópolis a Roma por el emperador Calígula en el año 40 después de Cristo. Colocado inicialmente en el Circo de Nerón. Posteriormente, en el mismo lugar, se edificó la iglesia de Santa María de la Febre. Sí, también, Santa María, cómo no. Trasladado a la plaza de San Pedro en 1586 por el Papa Sixto V. La inscripción en la base del obelisco, traducida del latín, dice: «Esta es la cruz del Señor, huid adversarios, triunfa el león de la tribu de Judá». Esto lo puso el papado, no estaba originalmente. En su piramidión está puesta lo que dicen ser una reliquia de la Veracruz. No se lo creen ni ellos, pero lo dicen. Le llaman el testigo mudo porque ante él crucificaron al apóstol Pedro cabeza abajo. Fijaos cómo termina este obelisco arriba. Como todos los demás, no, le han puesto algo. Digamos que lo han catolizado. Ellos dirán cristianizado. Le han puesto una cruz y ya lo tenemos arreglado. Se hace una transición de culto, se pone allí mismo y tan anchos. Pero resulta que este obelisco de San Pedro tuvo que ser exorcizado, dicen. ¿Un obelisco se exorciza también? Bueno, hay cosas que sorprenden, ¿eh? ¿Por qué? En 1586 el Papa Sixto V haría trasladar el obelisco a la plaza de San Pedro en calidad de testigo mudo del martirio del apóstol Pedro, fundador, dicen, de la Iglesia Católica. ¿Esto es verdad? Lo estudiaremos en su momento y veremos si es verdad o no. Se cuenta que al verlo montado al centro de la plaza, Sixto V exclamó: «Lo que era pagano es ahora emblema del cristianismo». O sea, vale, ya me entendéis. Posteriormente se le colocó una cruz dorada en el pináculo y se le practicó un exorcismo para purificarlo. Y así se arregla todo. Bueno, hay la frase que antes hemos leído. Dice: «Cabe señalar que los obeliscos eran una parte sumamente importante de la cultura egipcia desde el antiguo imperio hasta el fin de la civilización, y la mayoría de estos se erigían eran en honor al dios solar Ra». Y ellos lo cristianizan y ya está. ¿Cuánto mide y pesa? Ya en el siglo XVI, para su traslado de la hoy colina vaticana a la plaza de San Pedro, el obelisco de San Pedro fue protegido con una estructura de madera, de la cual tiraron 75 caballos para poder inclinarla, ponerla en posición horizontal, trasladarla y enderezarla, pues tiene un peso de 300 toneladas. También participaron 907 obreros. Como se encuentra actualmente el obelisco de San Pedro, mide 40 metros de altura. Se tomaron un trabajo impresionante para hacer esto. ¿Por qué? ¿Para adorar a Dios? ¿Esto? ¿En serio? Aquí unas imágenes grabados de la época, de cómo lo hicieron. Vaya faena, ¿eh? Pero además, sabéis que todos los que trabajaban aquí tenían una amenaza, ¿no? Si algo llegaba a pasar y esto se rompía, eran ejecutados. Muy divina no parece la cuestión, ¿eh? Pero un gran interés para que ese obelisco estuviera en ese lugar, donde finalmente ha terminado, desde luego sí que estaba. ¿Todo esto por qué? Ya lo veremos. Pero, ¿sabéis? También es cuestión de zodíaco, donde el centro es el obelisco como símbolo del sol. Mirad bien esto, lo hemos visto antes desde arriba, ¿verdad? Pues ahora mirad un vídeo que grabamos estando allí. Esto es el suelo alrededor precisamente del obelisco. Que podemos comprobar. Fijaos, uno tras otro, luego vienen también los vientos.
Esto hace un extra radio impresionante que marca, una vez más, como ya vimos en esa primera conferencia, un centro absoluto que es la adoración al sol. Todo lo demás va en consonancia a lo mismo. Como ya sabéis, no el sol es algo más que adoración al sol. Adoración a la cuestión de la luz. Mira, no es corto, ¿eh? Vamos llegando aquí. Tenemos, mirad que pone aquí, centro del coronato. Seguimos con las cuestiones solares y así hasta el final. Esta plaza está muy bien diseñada. Pero que muy bien. La gente que conoce simbología Ito na lang magtindog niyang paglingkod. Effort. diciendo. ¿Te suena, no? Bien, pues ya habéis visto que el obelisco es un centro solar y alrededor todo zodíaco, con solsticios, etcétera, etcétera. Tiene que ver con astronomía, pero también con astrología. Y esto es lo interesante. ¿Por qué todo esto está precisamente en un lugar donde dicen que adoran a Dios? Terminando prácticamente. Los obeliscos estaban asociados al culto al dios Sol y también a Nimrod y Baal. ¿Os suena Nimrod? De Babilonia. Hablaremos un poco de él el próximo día. Algunos investigadores masónicos sugieren que la palabra obelisco significa literalmente el eje de Baal u órgano de la reproducción de Baal. También directamente. Y conociendo estos datos sobre los obeliscos, ¿qué queda evidenciado? Que tienen que ver con el culto sexual y la generación de vida. ¿Y cómo se hacía esto? A través de Baal más Asera, la conjunción. En consecuencia, adoración solar generando todo culto pagano que se ha transmitido desde antaño. Y podemos terminar así. Y diréis, bueno, pero aquí, ¿dónde está la gracia de todo esto? Estamos viendo que es una adoración satánica. Pero hemos de averiguar de dónde surge en verdad todo esto, porque hay algo más. Hemos de ir hasta el fondo de la cuestión. Y os vais a quedar alucinados cuando veáis cuál es el auténtico origen de los obeliscos. No, no son de Egipto. Algunos se hicieron allí, sí, muchos. ¿Pero eso es el verdadero origen de los obeliscos? Os he dicho que os quedaréis con unas palabras que aparecían en hebreo, que empezaban diciendo Kham. Eso es lo que veremos el próximo día. Y veréis que después de esto vamos a enlazar con algo más, directamente con tema de sociedades secretas, porque es donde nos va a llevar esto. Y hay una unión extraña entre una parte del cristianismo y las sociedades secretas. Y están moviendo el mundo como les está dando la gana. Y eso es lo que vamos a ver próximamente. Y terminamos donde vamos a hacer el anuncio ya de la próxima conferència. Dissabte 14 de desembre a les 17 hores, a la sala de conferències El Gran Engany, presenta El desconegut origen dels obeliscs. Una història que va més enllà d'Egipte. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Preparaos porque lo que viene realmente es muy fuerte. Hasta pronto y gracias por venir.